A veces, los lazos que deberían ser los más fuertes son los primeros en romperse. Mi corazón lo sintió en el instante en que mi propio hijo, el que cargué por 9 meses y crié con cada fibra de mi ser, me dio un ultimátum. O sirves a mi esposa, o te vas. No hubo un segundo de duda. Tomé mi maleta y me fui. Lo que él no sabía es que aquella decisión, la más dolorosa de mi vida, sellaría nuestro destino de formas que él jamás podría imaginar. Esta es la historia de cómo la lealtad se transformó en abandono y de cómo la vida, en su implacable justicia, siempre encuentra una forma de cobrar. Prepárate para una historia que te tocará el alma. ¿Desde dónde nos estás viendo y a qué hora? Deja tu comentario, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y juntos vamos a desvelar los caminos de la vida y la resiliencia. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las persianas de mi pequeño apartamento, pintando un cuadro de luz y polvo danzante. Era una imagen pacífica, casi idílica, pero mi alma rara vez encontraba esa misma tranquilidad. A mis 68 años, cada amanecer traía consigo el eco de un pasado que se negaba a ser olvidado, un pasado que, de una forma u otra, me había traído hasta aquí. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo la mujer que fui se desmoronó y renació de las cenizas de una traición, forjada no por extraños, sino por aquellos a quienes más amaba. Recuerdo mi juventud como un jardín exuberante, lleno de risas, de tierra fértil y de la promesa de un futuro brillante. Nací en un pequeño pueblo, donde el aroma a pan recién horneado y a lavanda silvestre impregnaba el aire. Mi vida siempre estuvo ligada a la tierra, a los ciclos de la naturaleza y a la sabiduría de mis abuelos. Ellos me enseñaron el valor del trabajo duro, la importancia de la familia y la inquebrantable fe en que, sin importar las adversidades, uno siempre debe mantenerse firme. Me casé joven, con un hombre bueno y trabajador, y juntos construimos nuestro hogar ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Ese hogar, modesto pero lleno de amor, fue el cimiento donde criamos a nuestro único hijo, Daniel. Daniel era mi mundo. Desde el momento en que lo sostuve en mis brazos, supe que mi vida había adquirido un propósito mayor. Cada sonrisa suya era un bálsamo, cada travesura, una anécdota que atesorar. Mi esposo y yo trabajamos incansablemente para darle todo lo que pudimos: una buena educación, valores sólidos y un amor incondicional. Renuncié a mis propios sueños, a mis pequeños placeres, para asegurar que él tuviera todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Recuerdo las noches en vela cuando estaba enfermo, las horas interminables ayudándolo con sus tareas, los sacrificios de comprarle el mejor uniforme escolar o ese juguete que tanto anhelaba, mientras yo me conformaba con lo poco que quedaba. No era un sacrificio. Era un acto de amor puro, una inversión en su futuro y en nuestra felicidad como familia. Mi esposo partió demasiado pronto, dejándome con el peso de la soledad y la responsabilidad de terminar de criar a Daniel. Él tenía apenas 18 años. Fue un golpe devastador, pero encontré fuerzas en la necesidad de ser el pilar de mi hijo. Trabajé aún más duro, cuidando jardines ajenos, cosiendo para los vecinos, haciendo lo que fuera necesario para que Daniel no sintiera la ausencia de su padre en sus aspiraciones. Lo vi graduarse, lo vi conseguir su primer empleo, lo vi enamorarse. Cada etapa de su vida era una victoria compartida, un testimonio de que todo el esfuerzo había valido la pena. Luego llegó Laura a nuestras vidas. Al principio, la recibí con los brazos abiertos. Era la mujer que mi hijo había elegido, y mi único deseo era que fuera feliz. Cocinaba para ellos, los ayudaba en todo lo que podía. Ofrecía mi casa como refugio y mi sabiduría como guía. Creí que habíamos encontrado una nueva armonía, que la familia crecía, que mi nido, aunque vacío de mi esposo, se llenaba de nuevas voces y risas. Pero, poco a poco, una sombra comenzó a cernirse sobre nosotros, sutil al principio, como una fina neblina matinal, casi imperceptible, pequeños comentarios, gestos de desaprobación velados, una frialdad que se instalaba en la atmósfera cada vez que Laura y yo estábamos a solas. Recuerdo la primera vez que sentí el pinchazo de la injusticia. Fue una tarde de domingo.
Yo había pasado horas cocinando la comida favorita de Daniel, un estofado que él adoraba desde niño. Laura, con una sonrisa tensa, sugirió: «Ay, suegra, qué rico, pero Daniel ya no come tan pesado. Él prefiere algo más ligero». Mi corazón se encogió. Era solo un comentario, pero sentí como si toda mi dedicación hubiera sido despreciada. Daniel, sentado a la mesa, simplemente asintió, sin mirarme a los ojos. Aquella fue la primera de muchas pequeñas grietas que empezarían a aparecer en los cimientos de mi relación con mi hijo, un preludio silencioso de la tormenta que se avecinaba. Fue el inicio de una herida que, en 1900, lugar de cicatrizar, solo se haría más profunda y dolorosa con cada día que pasaba. La sutil erosión de una vida de amor y sacrificio, que se desvanecía ante mis ojos, sin que yo pudiera hacer nada para detenerla. La vida en la casa de mi hijo se transformó en un campo minado de silencios. No un silencio de paz, sino un silencio cargado, donde cada paso, cada palabra no dicha, tenía el peso de una amenaza. Después del incidente del estofado, los pequeños gestos de desprecio de Laura se volvieron más frecuentes y, al mismo tiempo, más calculados. Ya no eran simples comentarios, eran estrategias para aislarme, para que mi presencia se sintiera como una carga en mi propio hogar. Daniel y yo necesitamos un poco de privacidad. ¿Podrías ir al jardín, suegra?, decía ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Oh, esta es una conversación de pareja, mamá. No te preocupes, ya te contaremos los detalles después», decía Daniel, con la misma mirada de un niño pillado haciendo algo mal. Mi corazón se sentía como una hoja de papel arrugada, doblada una y otra vez hasta perder su forma original. La soledad se convirtió en mi única compañera. Pasaba las horas en mi habitación, leyendo viejos libros que ya no me interesaban, o mirando por la ventana la vida que transcurría fuera. Una vida de la que yo, dentro de esas 4 paredes, parecía haber sido excluida. Intenté hablar con Daniel, varias veces. Le conté cómo me sentía, cómo las palabras de Laura me herían, pero él, mi hijo, él, mismo que de niño me buscaba para que le curara la rodilla raspada, ahora parecía ajeno a mi dolor. «Mamá, no seas dramática. Son cosas de parejas. Laura es mi esposa. Tienes que entenderlo», me decía, como si mi sufrimiento fuera un capricho o una invención. Poco a poco, los detalles cotidianos que antes me definían, cocinar para mi hijo, arreglar su ropa, cuidar de la casa, me fueron retirados. Un día, llegué a la cocina para preparar el desayuno, como lo había hecho durante toda mi vida, y encontré a Laura haciendo un batido de frutas para Daniel. «Ay, suegra, ya no es necesario que te preocupes. Estoy yo para cuidar de mi esposo», me espetó. No fue la voz, sino la frialdad de su tono, la forma en que pronunció «mi esposo», con un sentido de posesión que me hizo sentir como una intrusa, una extraña en el lugar que una vez fue el centro de mi universo familiar. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cada una de mis células estuviera saturada de tristeza. Mis manos, que habían trabajado sin descanso, de repente se sintieron vacías e inútiles. La traición no vino solo de la falta de apoyo de Daniel, sino de la manipulación psicológica de Laura. Ella no solo me ignoraba, sino que también me presentaba de forma sutilmente negativa. Recuerdo una ocasión en que unos amigos de la pareja vinieron a cenar. Laura, mientras servía la cena que ella misma había preparado, dijo con una risita: «Ah, mi suegra dice que soy una pésima cocinera. ¿Pero qué puedo hacer? Aprendí en la era moderna». Todos se rieron. Yo, sentada a un rincón, sentí las miradas de los amigos de mi hijo, miradas de pena, de burla, como si yo fuera la villana de la historia. Daniel, por su parte, reía con ellos. La falta de respeto ya no era solo entre nosotros, sino que se exponía públicamente, como si mi dignidad no importara. Mi alma sangraba en silencio. La vergüenza era un peso físico que se asentaba en mi pecho. El abandono psicológico, la constante sensación de ser una molestia, empezó a manifestarse en mi cuerpo. El insomnio se convirtió en una constante. Mis noches se llenaron de un vacío que el sueño no podía llenar.
Mi apetito desapareció. La comida no tenía sabor. Me sentía débil. Mis manos temblaban. Mis rodillas flaqueaban. El espejo me devolvía la imagen de una mujer que yo ya no reconocía. Ojos cansados y hundidos. Una tristeza tan profunda que parecía haberle arrebatado toda la luz. Me convertí en una sombra en mi propia casa, la abuela que solo veía al nieto por unas pocas horas al día, el pilar de la familia que se había transformado en un simple adorno, una decoración vieja y estorbosa que nadie quería. El punto de quiebre fue un día de lluvia, un día tan gris como mi alma. La casa estaba en un silencio pesado, solo roto por el golpeteo de la lluvia en la ventana. Daniel y Laura estaban discutiendo en la sala, y los oí. No fue una discusión cualquiera, era el tipo de conversación que deja al descubierto las heridas más profundas. No puedo más, Daniel. Ya. No quiero a tu madre aquí. Se siente como una intrusa, siempre juzgando, siempre estorbando. Yo soy tu esposa. Esta es nuestra casa. Ella se tiene que ir o yo me voy, gritaba Laura. Daniel, mi hijo, respondió, con una voz que era una mezcla de derrota y enojo. Laura, no digas eso. Ella es mi madre. No puedes pedirme eso. Mi corazón, a pesar del dolor, sintió un débil latido de esperanza. Quizás, tal vez, él aún me defendería. Pero luego, oí su respuesta final. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que la ponga a servirte? ¿Que sea tu sirvienta? Y fue entonces cuando escuché las palabras que me partieron en dos. Las palabras que sellaron mi destino y el de mi hijo para siempre. Él, con la voz baja y firme, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida, le dijo a su esposa: No, mi amor, no es necesario. No tienes que pedirle nada. Le daré dos opciones. O sirve a su esposa, o se va. Mi respiración se detuvo. Mi corazón dejó de latir. En ese momento, en esa declaración, mi hijo me quitó no solo mi hogar, sino también mi identidad como madre, como ser humano digno de respeto. Me redujo a un problema, a un objeto, a una carga de la que tenía que deshacerse para complacer a su esposa. Fue la culminación de un proceso de abandono lento y silencioso, que me había estado matando por dentro. Fue el momento en que entendí que la batalla ya no era con Laura, sino con el hombre al que había amado y criado con toda mi alma, el hombre que me había traicionado, de la forma más cruel imaginable. Y en ese instante, en medio del dolor más profundo, supe que solo me quedaba una opción, y no era la que él me estaba dando, era una que yo misma iba a tomar. Tomé mi maleta. No era grande, una maleta gastada, pero en su interior cargaba más que ropa. Cargaba el peso de una vida de sacrificios y el desmoronamiento de todos mis sueños. La dejé junto a la puerta de entrada, una declaración silenciosa de mi decisión, no la opción que me habían dado, sino la mía: salir, no por obligación, sino por dignidad. Mi hijo, al verme, se quedó pálido. «¿Mamá? ¿A dónde vas?», preguntó, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. No le respondí. No había palabras que pudieran explicar el profundo abismo que se había abierto entre nosotros. Salí de esa casa, mi casa, la que había ayudado a construir, y caminé por la calle con el corazón hecho pedazos, pero la espalda recta. Pasaron 5 días. 5 días de silencio, de soledad, de una paz forzada en mi pequeño apartamento, ese refugio que había preparado para mi vejez, sin imaginar que lo usaría tan pronto. Cada minuto era una batalla contra la tristeza, un esfuerzo por no llamar a Daniel, por no volver. Me sentía vacía, como si una parte de mí hubiera sido arrancada de cuajo. Pensé en mi esposo, en lo que él habría hecho, y encontré en su recuerdo una fuerza que yo creía perdida. Sabía que él no me querría ver vencida. Fue al 5.º día, mientras intentaba poner en orden mis pertenencias, que mi mano se posó en una vieja caja de madera, escondida al fondo de un armario. Era la caja de recuerdos de mi esposo. Nunca la había abierto del todo. Era su santuario personal. Sentí un impulso, una necesidad de reconectar con él, de sentir su presencia de nuevo. Desbloqueé el viejo pestillo oxidado y, con un crujido, la tapa se abrió, liberando el aroma a papeles viejos,
a Colonia desvanecida y a recuerdos. Dentro, encontré cartas de amor, fotografías de nuestra juventud, el reloj que usaba en el trabajo, y debajo de todo, en un compartimiento secreto, había un sobre de papel grueso, sellado y dirigido a mí. Para Elena, mi amor, para abrir si alguna vez me necesitas de verdad. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro, había una carta de puño y letra de mi esposo, y un documento. La carta decía: Mi amada Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, y que por alguna razón has abierto esta caja. Siempre tuve miedo de que nuestro hijo, en su juventud y con los vicios de este mundo, olvidara los valores que le enseñamos, o que alguna vez, en el futuro, no te tratara como la reina que eres. Por eso, con la ayuda de mi abogado, hice algo para protegerte. La casa en la que vivimos y donde criamos a nuestro hijo no está, en realidad, a su nombre, sino al tuyo. Y en mi testamento, dejé claro que, si alguna vez te fueras de allí por la razón que sea, la venta de la propiedad es exclusivamente tuya, y el dinero se destinaría para tu bienestar. No se lo dije a nadie, ni siquiera a nuestro hijo, para protegerte de cualquier adversidad. Mi amor por ti es eterno, y quería asegurarme de que, si algún día te vieras sin un techo, tuvieras la seguridad de que tienes uno, y que el sacrificio de tu vida no fuera en vano. Él lo entenderá algún día. Vive, mi amor, vive por nosotros. Te amo, y sé que eres la mujer más fuerte del mundo. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. No eran lágrimas de tristeza, sino de un doloroso, avasallador amor. Mi esposo, incluso después de muerto, había encontrado la forma de cuidarme, y la revelación, el documento que lo confirmaba, no era solo una prueba de su amor, sino una espada en mis manos. La casa de la que me habían echado, la casa que creían suya, era en realidad mía, y no era solo mía, era la prueba de que el sacrificio de mi vida, el que mi hijo había desechado con tanta facilidad, había sido visto y valorado. La epifanía llegó como un rayo. No solo me habían abandonado, me habían despojado de mi hogar. Mi hijo, al decirme que me fuera, no sabía que estaba echándome de mi propia propiedad. La injusticia se sintió como una herida ardiente, pero la nueva información me dio una fuerza que creía haber perdido para siempre. De repente, mi papel no era el de una víctima, sino el de una mujer que tenía el poder de reclamar lo que le pertenecía. El peso de la soledad se disipó, reemplazado por la tensión moral y el dilema que la nueva información traía. ¿Qué haría con ese conocimiento? ¿Exigiría la casa? ¿Vendería la propiedad? ¿Confrontaría a mi hijo y a su esposa con la verdad que los dejaría sin nada? El rencor luchaba con el amor maternal. A pesar de todo, mi hijo seguía siendo mi hijo, pero la traición de él y la maldad de Laura habían llegado a un punto sin retorno. No podía permitir que la injusticia ganara. Mi corazón, que había estado aplastado, de repente se endureció. La carta de mi esposo no era solo un legado, era una misión, era la prueba de que el amor incondicional no puede ser pisoteado impunemente. La batalla que se avecinaba no era solo por la casa, era por mi dignidad. Y yo, que me había ido con una maleta, ahora sabía que regresaría con la verdad y la justicia de mi lado. El enfrentamiento era inminente, y esta vez yo no estaría en silencio. Tenía todas las cartas en mis manos, y no tenía nada que perder. 5 días después de dejar mi hogar, regresé, pero no regresé como la mujer que se había ido, con la espalda encorvada por el dolor. Volví con la maleta en la mano. Sí, pero esta vez, el peso no era de mis pertenencias, sino de la verdad. Toqué el timbre. El sonido resonó en la casa que alguna vez fue un refugio, y ahora se sentía como una fortaleza enemiga. Daniel abrió la puerta. Su rostro, una mezcla de alivio y sorpresa, se transformó en pura confusión al verme allí, de pie, con una expresión que él no reconocía. Había acostumbrado a ver a una madre débil y sumisa. La mujer que estaba frente a él era otra. «Mamá, ¿qué haces aquí?», murmuró, su voz cargada de un nerviosismo que nunca antes le había oído. «Vengo por algo que es mío, Daniel», le respondí,
con una calma que me sorprendió a mí misma. Laura apareció detrás de él, con la ceja levantada y una sonrisa de superioridad. «Ya te lo dijimos, suegra. No hay nada tuyo aquí. Te dimos una opción y tú la tomaste. No puedes simplemente aparecerte como si nada». «No vine por mi ropa ni por mis recuerdos, Laura», le dije, ignorando la punzada que sus palabras me causaron. «Vine por la casa». La risa de Laura llenó el pasillo, una risa cruel y vacía. «¿La casa? ¿Pero qué dices? Esta casa es de Daniel. Mi esposo la heredó de su padre». Mi mirada se posó en Daniel. El rostro de mi hijo era un lienzo de confusión. Se movía incómodo, como si el peso de la mentira que había vivido lo estuviera asfixiando. «Mamá, por favor, no empieces», dijo, bajando la voz. «No, Daniel, tú no lo entiendes. He vivido en silencio por años, aguantando humillaciones, creyendo que esta era mi única opción para estar a tu lado. Pero la vida me ha dado una lección muy dura. No se puede vivir de limosnas, ni de cariño forzado. Se debe vivir con dignidad. Y hoy la recupero». Saqué el documento del sobre de la caja de mi esposo. El papel, arrugado por mis lágrimas y el tiempo, se sentía como una reliquia sagrada en mis manos. Lo coloqué sobre la mesa de la sala, bajo la luz del sol que se colaba por la ventana. «Daniel», dije. Mi voz se quebró, ligeramente, pero me mantuve firme. Tu padre nunca te puso la casa a tu nombre. Por el contrario, la puso a mi nombre. En su testamento, dejó claro que yo era la única propietaria y que la venta de esta propiedad, si yo alguna vez me viera obligada a dejarla, sería para mí, para protegerme, para proteger su amor. Laura y Daniel se quedaron en silencio. Fue un silencio que gritaba, que hablaba más que cualquier palabra. La risa de Laura se evaporó. Su rostro se volvió blanco como la cal. Daniel miraba el documento, sus ojos recorriendo las líneas, las firmas, los sellos. Era la prueba irrefutable. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad total. La máscara de indiferencia de Laura se rompió, revelando un pánico puro. «Eso es mentira. Es un fraude. Esto no puede ser. Esto es nuestro. Tú te fuiste. Tú no tienes derecho», gritó Laura, su voz alta y destemplada, ya sin rastro de su habitual superioridad. «El documento es auténtico. Y tienes razón». «Laura, no tengo derecho, porque me lo gané», le dije. «Y tú, Daniel, tú me echaste de mi propia casa. Te di toda una vida, todo mi esfuerzo, todo mi amor, para que tú me dieras la opción de ser la sirvienta de tu esposa. No me diste un hogar, me ofreciste un castigo». Mis palabras fueron una estocada final. Daniel bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba. No había lágrimas, pero había algo peor. Una vergüenza tan profunda que le arrebató el aliento. En ese instante, me di cuenta de que su traición no había sido solo contra mí, sino contra él mismo. Había sacrificado su propia dignidad para complacer a su esposa, y ahora la verdad lo había dejado sin nada. «Así que ahora, Daniel», continué, mi voz se suavizó, no por piedad, sino por el dolor de la verdad. «Yo no vengo aquí a vengarme. No vine a quitártelo todo. Vengo a enseñarte que la lealtad y el respeto no se exigen, se ganan, y vengo a tomar el control de mi vida, de mi futuro, y de lo que es mío». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio de derrota para ellos y de victoria para mí. Era la catarsis que tanto había esperado. El momento en que la verdad, como una marea, finalmente se llevaba todas las mentiras y las injusticias. Y en esa habitación, frente a mi hijo y su esposa, me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Mi dignidad estaba intacta. Mi corazón, aunque aún con cicatrices, latía con un nuevo propósito. La confrontación había terminado. Y la victoria no era la casa, sino la liberación de mi alma. Y el camino hacia mi nueva vida estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió a la revelación no fue de rabia, sino de resignación. Daniel se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos. Un hombre de 40 años reducido a la impotencia de un niño. Laura, en un rincón, se había quedado sin palabras.
El color de su rostro había regresado, pero el brillo de la arrogancia se había apagado. El control que ejercía sobre mi hijo había sido una ilusión, y la verdad de mi esposo había disipado toda su autoridad. No era la venganza lo que sentía, sino una profunda y dolorosa tristeza por el hijo que había perdido en el camino. Me acerqué a Daniel y me arrodillé, no para suplicar, sino para mirarlo a los ojos, como hacía cuando era niño. Hijo, tu padre lo hizo para protegerme. No lo hizo por maldad, lo hizo por amor. El mismo amor que yo he intentado darte toda mi vida. Te di todo, y lo que te pido a cambio no tiene precio. El respeto y el amor incondicional no se pueden comprar, y tú me negaste ambos. No sé si la vida te castigará por esto, pero sé que hoy me he liberado de un peso que me impedía respirar. Mi voz era suave, sin acusaciones, pero llena del dolor de un corazón roto. Me levanté, miré a Laura, que todavía no se atrevía a mirarme directamente. No los voy a echar, les dije. No voy a vender la casa, se la dejaré para que vivan aquí. Pero la lección la han aprendido. Esta casa ya no es un hogar, es una advertencia de que la avaricia y el desprecio a quienes te aman de verdad te dejarán sin nada, incluso si tienes un techo sobre tu cabeza. Y yo no necesito un techo, necesito paz, y aquí ya no la encuentro. Mis palabras flotaban en el aire. Eran una condena más pesada que cualquier orden de desalojo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi maleta me esperaba allí, como una vieja amiga que me recordaba que la vida seguía adelante. No miré atrás. Sabía que la justicia no siempre se concreta en documentos o dinero, sino en la capacidad de liberarse del dolor que otros nos causan. La verdadera justicia fue la libertad que sentí en ese momento, la paz de saber que yo había hecho lo correcto, no para castigarlos, sino para salvarme a mí misma. Una semana después, desde la ventana de mi nuevo y pequeño apartamento, tomé una taza de té. El sol de la mañana entraba y calentaba mi piel. No había más rastro del miedo, la soledad o el abandono. Había un sentimiento de alivio profundo, como si hubiera soltado una carga que me había oprimido por años. Mi casa, la casa que me había traído tanto dolor, ahora era solo un recuerdo, un símbolo de una batalla que había librado y ganado. El verdadero hogar no está en ladrillos y cemento, sino en el corazón. Y fue entonces cuando lo entendí. La lección de vida no es sobre el perdón, sino sobre la liberación. No se trata de olvidar la traición, sino de dejar de cargarla sobre los hombros. A veces, la mayor prueba de amor no es quedarse, sino tener la valentía de irse. La vida nos pondrá en situaciones difíciles, y las personas que más amamos pueden ser las que más nos hieren. Pero el valor de un ser humano no se mide por cuánto puede aguantar, sino por la fuerza que tiene para decir «ya basta» y elegir su propia paz. Es una lección que duele, pero que libera. Mi historia, esta historia, es un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea el túnel, siempre hay una luz al final. A veces, la luz más brillante la encendemos nosotros mismos. Y que el amor más verdadero, el que más nos cuida, a veces viene de la forma más inesperada, como una carta de un esposo que ya no está, o como una decisión de dignidad en la que nadie creía. Espero que esta historia haya tocado su corazón y le haya hecho reflexionar sobre la lealtad, la familia y el valor inquebrantable de la dignidad. La vida, como una maestra implacable, nos enseña que las lecciones más valiosas a menudo vienen disfrazadas de las mayores tristezas, pero incluso de las cenizas. Podemos renacer con más fuerza y sabiduría. Si esta historia le ha dado un poco de fe o de esperanza, le pido que nos lo cuente. ¿Qué harías en el lugar de Elena? Deje su comentario, de dónde nos está viendo y en qué horario. Su apoyo fortalece a nuestra comunidad. No se olvide de dar un me gusta a este video, para que más personas puedan escucharlo y de compartirlo con quien más lo necesite. Si aún no está suscrito, inscríbase ahora y active la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras historias. En nuestro canal, cada historia es un espejo del alma, un recordatorio de que la vida, con sus altibajos,
siempre tiene una lección para nosotros. ¿Desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento? Y ahora, para continuar su viaje, mire estos otros videos que aparecen en la pantalla. Sé que le tocarán el alma. Acompáñenos. No está solo.